Ahora vienen hallazgos que incluso a los científicos les ponen incómodos. No lindos artefactos de un libro de texto, sino cosas después de las cuales dan ganas de preguntar en voz alta: ¿quién hizo esto y por qué? A veces desaparecen lugares enteros, como si los hubieran borrado con una goma en una sola noche. A veces emergen objetos que no deberían existir, ni por las dataciones, ni por la lógica. Y a veces aparece un video que, supuestamente, lo demuestra todo. Pero cuanto más lo miras, más fuerte es la sensación. Te están llevando por hielo fino. A veces los mitos se vuelven peligrosos cuando caen en manos de obreros. En una cantera, donde el metal y la piedra suenan como la misma rutina, la herramienta de pronto golpea no contra la roca. El sonido es distinto, sordo, vivo. De la tierra sacan un objeto parecido a un anillo, grueso, pesado, demasiado grande para que lo llevara una mano humana. No una joya de museo, sino una cosa que se ve como si la hubieran usado. Y la hubieran usado hace mucho. En el borde hay signos, no solo un adorno, sino un idioma repetido, como si alguien hubiera dejado una marca de propiedad. Y luego aparece otro detalle en la historia. Años después, encuentran un hueso de dedo de tamaño enorme, y en él hay dibujos, sospechosamente parecidos a los símbolos del anillo, como si la inscripción coincidiera con la firma. Alguien enseguida recuerda a los gigantes de las leyendas antiguas. Alguien dice, es una falsificación. Pero en cualquier caso, lo extraño es otra cosa. ¿Por qué hallazgos así siempre tienen dos finales? O lo ocultaron todo, o no se demostró nada. En algún lugar del Cáucaso, los arqueólogos levantan de la tierra un cráneo y en los primeros segundos ni siquiera entienden cómo sostenerlo. La forma es inusual, proporciones alargadas, órbitas enormes y, lo principal, protuberancias en la parte superior, parecidas a cuernos o bultos óseos. Parece como si alguien hubiera mezclado a un humano con algo distinto y hubiera dejado el resultado bajo tierra. El cráneo no encaja ni en las versiones estándar ni en las desviaciones comunes. Lo escanean, lo comparan, lo pasan por bases de datos, y la respuesta no aparece. Estas historias las aman especialmente Internet y los documentales. Ahí es fácil decir, especie desconocida, de origen no terrestre, huellas de seres antiguos. Pero en la realidad lo más aterrador no son los alienígenas. Lo más aterrador es el vacío en la explicación. Cuando gente inteligente honestamente se encoge de hombros, significa que el hallazgo llegó al punto donde el conocimiento habitual termina. Un grupo de personas andaba entre macizos de piedra y se topó con una extraña hornacina, como una tumba, escondida no para los arqueólogos, sino de los arqueólogos. Lo que grabaron parece un fotograma de película. Dentro de una caja transparente yace una persona, demasiado entera, demasiado viva en apariencia. No es una momia, no son huesos. El rostro, las manos, la postura, todo está tan conservado que el cerebro automáticamente espera. Ahora va a inhalar. En la red, esto se vinculó rápido con el legendario rey y héroe de textos antiguos, Gilgamesh, a quien llaman tanto gobernante como figura semidivina. Y aquí empieza lo más peligroso. Unos aseguran, es la sensación del siglo. Otros dicen, filmado por visitas. Terceros incluso afirman que es una puesta en escena con un tema antiguo. Y esto es lo que de verdad asusta. Incluso si es una falsificación, ¿por qué está hecha de manera tan convincente? ¿Y por qué después de videos así normalmente no queda ni lugar, ni coordenadas, ni continuación, solo la sensación de que viste algo de más? Imagina agua oscura, donde el haz de una linterna es la única realidad. Un buzo se desliza lentamente por el fondo del mar Mediterráneo y de pronto la luz arranca de la arena. Una mano, no una piedra, no una rama. Dedos, articulaciones. Una forma que es demasiado fácil leer como humana. Y el tamaño es tal que, dentro de una persona normal, se activa un instinto antiguo. Esto no es mío, yo aquí sobro. Según el testigo, en la muñeca brillaba un aro macizo, parecido a un brazalete de oro o una manjeta anillo, con símbolos que nadie pudo descifrar con seguridad. Lo grabó en video,
Y dicen, se fue de allí casi en pánico. Lo más cinematográfico empieza después. Cuando regresa no solo, el hallazgo desaparece. Solo queda una marca en la arena, como si algo pesado realmente hubiera estado allí mucho tiempo. La versión oficial suena previsible. Particularidad del relieve, formación rocosa. Pero hay un problema: el video. Y si las imágenes son reales, entonces la pregunta ya no es ¿qué es esto?, sino ¿por qué lo retiraron tan rápido? En las afueras de Egipto, unos amigos exploraban una cueva oculta y vieron un bulto envuelto en tela blanca. Normalmente estos hallazgos terminan siendo basura o ropa vieja, pero no esta vez. Abren la tela y se quedan congelados. Dentro hay una criatura con el rostro alargado y una caja torácica donde las costillas se ven inquietantemente expuestas, como si el cuerpo no hubiera muerto de forma natural, sino que hubiera sido preparado. El detalle más extraño son las joyas. Las manos huesudas están cubiertas con brazaletes dorados en espiral, parecidos a serpientes, y en el cuello hay un collar serpiente con incrustaciones turquesas y una piedra azul intensa. Esa composición no parece casualidad, sino un ritual. Los restos se los llevaron para pruebas. Y después, otra vez, silencio. En estas historias da miedo no el monstruo, sino el lugar vacío donde debería haber un informe. Cuando no desaparecen las cosas, desaparecen las respuestas. El 23 de septiembre de 2021, si se cree el reportaje, los arqueólogos descubrieron una tumba oculta en un sistema de cuevas cerca de Luxor. Entran y ven algo que a una persona normal le apaga la voz: momias perfectamente conservadas dentro de sarcófagos sellados. No restos, no fragmentos. Cuerpos enteros que yacen tan tranquilos como si los hubieran colocado ayer. Y allí mismo hay un paso a un túnel más abajo, al subsuelo, donde hay aún más artefactos y sarcófagos, como si no fuera una tumba aislada, sino un nodo de una enorme red. Las momias se sacan con cuidado, la entrada se cierra, y parte de los sarcófagos, como se afirma, llega a un museo. Pero la pregunta principal se queda: ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué los sellaron con tanta minuciosidad? ¿Y cuántas de esas salas silenciosas siguen escondidas bajo la arena, simplemente esperando a que alguien dé un paso equivocado con la pala? En una obra en la zona de Golyama Kosmatka, cerca de Shipka, en Bulgaria, los obreros golpearon con una pala algo duro, y al principio pensaron: piedra. Pero era un objeto escondido en la tierra, cubierto de polvo y tiempo. Los arqueólogos limpian el hallazgo y, de la suciedad, aparece un rostro de bronce. No una máscara abstracta, sino rasgos que parecen mirarte de vuelta. Los expertos vinculan esto con un gobernante del mundo tracio. En relatos así, aparece un nombre como Seft o Seut. Y es justo aquí donde surge un detalle helado. Estas cosas a menudo no yacen como perdidas, sino como colocadas. La cosa parecía estar esperando a que alguien la devolviera a la luz. Y cada vez que de la tierra aparece un rostro, inevitablemente piensas: ¿cuántos rostros no veremos jamás? Porque se quedarán allí para siempre. 2 personas en Jerusalén estaban desenterrando un árbol. Una historia común, hasta que bajo las raíces descubren una cavidad extraña y un objeto parecido a una caja pesada. En la tapa hay un tallado, no un dibujito bonito, sino signos que ponen la piel de gallina, como si fuera una advertencia y no un adorno. Sacan la caja y dentro, como se afirma, encuentran losas de piedra con inscripciones que no se pueden leer con seguridad de inmediato. Luego viene la declaración más ruidosa. Supuestamente esto podría ser ese depósito sagrado que se asocia con antiguas leyendas sobre las tablas de la ley. Y, según los rumores, el hallazgo se transfiere rápidamente a donde corresponde. Si esto es falso, ¿por qué tantos detalles y por qué todo se apaga tan de golpe? Un grupo de amigos jugaba en la playa. En la arena sobresale algo que parece un tronco, o parte de algo más grande. Empiezan a cavar, y aparece el cuerpo de un cocodrilo enorme. No solo grande, casi en el límite de lo fantástico, alrededor de 20 pies. Sí, hay cocodrilos grandes, pero aquí la rareza es otra: la conservación.
como si la naturaleza no lo hubiera devorado, como si el tiempo no lo hubiera destruido, como si lo hubieran escondido. Llegan especialistas, se lo llevan todo para investigación. Y después, silencio. Ningún informe detallado, ninguna publicación oficial. Ni es un ejemplar raro, ni es un error de medición, ni aquí están las fotos y el análisis. Cuando no desaparece el cuerpo, sino la información, siempre surgen preguntas, porque la naturaleza normalmente no oculta huellas con tanta pulcritud. Eso lo hacen las personas. A veces lo más antiguo no se encuentra. Emerge solo, cuando baja el nivel del agua. En un embalse chino, desde la superficie, empezó a asomar lentamente una cabeza de piedra. El rostro calmado, inmóvil, como si mirara desde las profundidades durante décadas. Los arqueólogos confirman, es una imagen de Buda, correspondiente a un periodo histórico. En casos así se suele mencionar la época Ming. Pero luego aparece algo aún más extraño. En las rocas cercanas, notan huellas de antiguas construcciones, fragmentos de techo, elementos de piedra que no podrían haber aparecido porque sí. El escaneo muestra, bajo el agua no hay un solo objeto. Hay todo un complejo. Estructuras de templo, restos de arquitectura, como si un gran rincón de la historia hubiera sido inundado y conservado. Y la pregunta aquí no es, ¡qué bonito! La pregunta es, ¿por qué terminó bajo el agua? ¿Una fuerza natural? ¿Una inundación? ¿Una decisión humana? ¿O un suceso del que es más conveniente callar que contar? A veces lo más aterrador no es el desierto ni el mar. Lo más aterrador es tu propia casa. Una persona baja al sótano a buscar herramientas y ve en la pared una criaturita. Es diminuta, de forma extraña. Parece como si no perteneciera a ninguna familia de seres vivos conocida. Lo graba en video y lo sube a la red. Y empieza el clásico. Unos aseguran, es algo desconocido. Otros se ríen, es un juguete pegado. Otros sospechan montaje. Pero hay una razón por la que esos videos atrapan a millones. Presionan un botón antiguo en la cabeza. La casa debería ser segura. Y si algo ajeno aparece en tu pared, entiendes de inmediato lo delgada que es esa ilusión. Un grupo de investigadores de vida marina encuentra en el fondo un objeto que a cualquier recreador de la Edad Media le haría dar vueltas la cabeza. Un casco. Solo que hay un matiz. No es grande. Es tan grande que una persona realmente puede nadar dentro, como en una habitación pequeña. Graban imágenes, se las muestran a un arqueólogo conocido y este supuestamente dice: esto no es una cosa decorativa, esto parece equipamiento de una criatura de estatura enorme. Sí, suena a leyenda, pero historias así no se sostienen por pruebas, sino por la sensación de escala. Si el objeto realmente estaba hecho para ser usado, ¿quién entonces lo usaba? En Egipto hay lugares donde puedes caminar sobre la piedra y sentir que bajo tus pies no hay solo vacío, sino una historia cuidadosamente cerrada de alguien. Un grupo de investigadores se abre paso por una cueva cerca del desierto del Sinaí y se topa con un pasadizo que se ve demasiado limpio para ser una grieta accidental. Y luego, una sala. No un trastero, no una hornacina, una habitación, sarcófagos, objetos, pinturas murales y la palabra más peligrosa para los rumores: oro. Según los relatos, casi todo dentro estaba hecho de oro puro, como si alguien hubiera decidido no esconder riqueza, sino sellar una época entera. Luego se conectan las autoridades y los arqueólogos, y en el espacio público suena la versión de que el hallazgo pertenece a un período que se vincula con Cleopatra. En historias así a menudo se menciona Cleopatra la Tercera. Y aquí empieza el clásico. La historia parece ruidosa, pero la información es una gota. Como si alguien hubiera encendido la luz un segundo y enseguida la hubiera apagado. Y queda la sensación de que sabemos del pasado exactamente tanto como nos permiten saber. Y aquí hay un caso raro, cuando la mística se cambia por un verdadero milagro de la ciencia. En Nínive, en el territorio del Irak moderno, encuentran tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, símbolos parecidos a cuñas y arañazos. Para un ojo no preparado,
parece un adorno, pero es escritura. Hace cientos, miles de años, la gente registraba así negocios, guerras, matrimonios, leyes, disputas, vida. Los científicos tardaron mucho en descifrar esos signos, compararon lenguas, construyeron claves, y en algún momento el texto empieza a hablar. Es casi como un viaje en el tiempo. Lees no un relato, sino el discurso directo de una civilización que hace mucho se convirtió en polvo. Y después de eso, suena especialmente ridícula la frase, los antiguos eran primitivos. Simplemente vivían en otro mundo, y lo escribían para que algún día pudiéramos asomarnos a él. En 2023, en TikTok se hizo viral un video. Un turista explora una cueva en Tailandia y supuestamente encuentra un cuerpo gigante tirado en el suelo. Grabación, miedo, comentarios, millones de vistas. Todo como hace falta para un virus. Luego surgen declaraciones de paleontólogos, versiones sobre Nefilim, gigantes bíblicos y criaturas antiguas. Y lo más revelador, el lugar se convierte rápidamente en un punto de atracción para turistas, como si el propio video no hubiera sido un hallazgo, sino un señuelo. Estos relatos siempre hay que mantenerlos a distancia. Internet sabe dibujar la realidad de tal modo que crees porque quieres creer, pero incluso si es falso, muestra otra cosa. A la gente le encanta la idea de que bajo tierra no solo yace historia, sino también algo prohibido. En Egipto, los arqueólogos encontraron una momia de unos 2000 años. Pero lo que llamó la atención no fue el entierro ni las joyas, sino la lengua. Era de oro. La versión de los especialistas suena casi lógica. Supuestamente los embalsamadores podían darle al hombre una lengua de oro para que pudiera hablar en el más allá, dirigirse a Osiris o pasar el juicio después de la muerte. Pero hay otra cara que enfría la sangre. ¿Por qué precisamente oro? Es honor o miedo. Como si en la vida real esa persona hubiera hablado demasiado, y en la muerte le dejaron una lengua simbólica que no le contará la verdad a nadie. Una historia reciente de la serie suena increíble, pero hay demasiados detalles. Dentro de una pirámide antigua, los científicos encuentran placas masivas, encajadas de manera perfecta en las paredes de una sala. A primera vista, solo piedra. Pero cuando dirigen la luz desde un ángulo determinado, las placas empiezan a brillar. Se describen como cristales de calcita. Y luego viene lo más extraño. Con la dirección exacta del haz, aparecen patrones invisibles, como si en la estructura hubiera un dibujo escondido. En el encuadre o en la descripción aparece una figura humana, e incluso un detalle como el ombligo, y se subraya lo principal: no hay huellas de herramienta, ni arañazos, ni astillas, ni caligrafía de trabajo manual. De ahí nace la versión favorita de la conspiración: dispositivo energético, tecnología antigua. Pero incluso sin mística, la pregunta sigue siendo dura. ¿Cómo crear cristales perfectamente ajustados y dibujos ocultos de forma que no queden huellas habituales de procesamiento? Esta historia ya es del tipo de verdaderas sensaciones arqueológicas. En una cueva cerca del Mar Muerto, encontraron espadas antiguas, cuya edad se estima en aproximadamente 1900 años. Lo más sorprendente es la conservación. Elementos de madera y cuero, vainas, empuñaduras, como si el tiempo las hubiera perdonado a propósito. Hay una versión de que las armas las escondieron rebeldes o personas que se escondían de los romanos, y fue precisamente el clima seco el que ayudó a que las espadas sobrevivieran. Cuando mantienes en la cabeza la cifra casi 2000 años, se vuelve extraño. No es solo hierro. Es un objeto que estuvo junto a quienes vivían, temían y luchaban, y ahora de repente apareció en nuestro tiempo. Año 2011. Un grupo de ingenieros o técnicos trabaja bajo el agua. Reparación, cable, tarea normal. Y de pronto ven en el fondo un objeto de forma discoidal, parcialmente cubierto de arena. Se acercan y notan algo que saca al cerebro del equilibrio. Dentro como si hubiera lugares parecidos a asientos. Pero no hay ventanas, no hay puertas, no hay marcas,
No hay detalles técnicos habituales. No se parece ni a un submarino, ni a una cápsula, ni a una parte de un barco. Y aquí aparece la división, como en un libro de texto. Unos gritan, ovni, otros dicen, chatarra del fondo, terceros callan, porque el silencio es la posición más cómoda. Pero la pregunta principal no está en el nombre. La pregunta principal es, ¿por qué historias así casi siempre terminan igual, sin continuación? Una historia de la serie, y aquí todo de repente desapareció. En una de las zonas antiguas de Tanzania, supuestamente los arqueólogos encuentran huesos masivos, tan grandes que al principio los confunden con animales. Luego notan las proporciones, demasiado humanas. Y si esto es verdad, entonces rompe el cuadro habitual del pasado. ¿Quién podía ser tan alto? ¿De verdad las leyendas antiguas sobre gigantes no son solo una metáfora? Según el relato, el lugar se cierra rápido, los detalles dejan de aparecer en las noticias y todo se va a la niebla. Cuando la información desaparece, a los rumores les crecen alas. Y cuando los rumores tienen huesos, las alas se vuelven peligrosas. Y ahora, un caso que no necesita posibles ni supuestamente. Año 1974, China. Campesinos cavan un pozo y se topan con fragmentos de cerámica y la cabeza de un guerrero. Y eso resulta ser solo el picaporte de una puerta hacia una sala enorme. Las excavaciones conducen a uno de los descubrimientos más grandes. Miles de estatuas de guerreros y caballos. Todo un ejército creado hace más de 2000 años para proteger al primer emperador en el mundo de los muertos. Lo más inquietante no es la cantidad, es la idea. A un hombre no le bastó el poder en vida. Necesitó un ejército después de la muerte, y cuando lo ves, entiendes. La oscuridad de la historia no siempre es mística. A veces es completamente humana, fría, calculadora y muy cara. El 18 de marzo de 2021, los arqueólogos trabajaban en un sitio en la zona de Qumran, Israel, cuando encontraron un fragmento de un pergamino antiguo. A simple vista, un trozo insignificante que es fácil tomar por basura. Pero la datación y la pericia indican otra cosa. Es parte de los pergaminos bíblicos relacionados con la colección de los llamados rollos del Mar Muerto. Y ahí es donde se siente el verdadero temblor del tiempo. Estos textos se crearon hace aproximadamente 2000 años. Sobrevivieron imperios, incendios, guerras, cambios de idiomas y religiones. Su valor no es solo religioso, es una ventana directa a una época en la que se formaban textos y sentidos que luego influyeron en la mitad del mundo. Lo más fuerte de hallazgos así es una idea simple. Las palabras en el pergamino estaban vivas cuando por la tierra caminaban personas cuyos nombres hace tiempo desaparecieron, y ahora ese papel, como una cicatriz, recuerda: la historia no es una leyenda, es un documento. En 2022, una sequía en Turquía bajó el nivel del agua tanto que en las orillas del Éufrates aparecieron muros y corredores de una fortificación antigua. Lo que antes estuvo oculto durante siglos, de repente se volvió accesible para los turistas, como si la naturaleza misma hubiera decidido montar una sensación arqueológica. Galerías, pasajes estrechos, habitaciones, túneles, y lo principal, la sensación de que este lugar estaba pensado para la defensa y el aislamiento. Los locales discuten: ¿era un castillo? ¿Un templo? ¿Una iglesia? ¿Parte de un reino desconocido? Y los arqueólogos, como siempre, intentan armar una historia a partir de fragmentos, porque la piedra no tiene explicaciones escritas. Pero el momento más inquietante está en otra cosa. Si el agua puede esconder complejos enteros, significa que bajo la superficie se esconde todavía más. Y lo veremos solo cuando el clima o la fuerza de la naturaleza vuelvan a abrir la cortina. Una persona vive en una casa vieja. Imagina, aproximadamente 500 años de historia en las paredes. Y un día, mientras ordena en la biblioteca, nota algo extraño. Detrás de las estanterías hay un agujero. No una rendija, no una grieta, una entrada. Abre ese lugar y descubre un pasadizo hacia un túnel que conduce a 2 habitaciones. Allí hay cosas abandonadas, un calentador viejo, un armario tipo casillero.
Luego llama a un amigo, intentan abrir el casillero, forcejean, se ponen nerviosos, lo sacan afuera y por fin lo abren. ¿Y qué hay dentro? No oro, no armas, sino el tesoro más silencioso: papel. Una guía de la casa y una carta de 1837 de una persona con un alto título. En la leyenda aparece el nombre de Spencer Compton, duque de Devonshire, donde escribe sobre la salud, el viaje, la tierra, y menciona esa casa. Ese es el caso en el que da miedo no por monstruos, sino por la idea. Una casa puede tener escondites que no conoces, y esos escondites tienen dueños, incluso si hace mucho murieron. En el centro de Tailandia, el templo Nong Bua durante unos 20 años se consideró perdido. Las aguas de una presa lo inundaron y la gente se resignó. Ya está, no existe. Pero llega una fuerte sequía, una de las más duras en décadas. Baja el nivel del agua y el templo empieza a mostrarse desde el barro, paredes, columnas, fragmentos del patio. Llegan multitudes, algunos fotografían, otros rezan, otros lo ven como una señal. Pero al mismo tiempo, los agricultores locales sufren. Los campos se secan, la cosecha se pierde, falta agua. Y aquí hay un contraste dramático potente. El pasado regresa cuando el presente se derrumba. El templo parece recordar a la gente. La historia no desaparece, simplemente espera hasta que no tengas tiempo de pensar en ella. El 10 de septiembre de 2018, en Chequia, desde un río muy bajo, apareció una piedra con una inscripción que es imposible leer con calma. Cuando me veas, llora. A esas piedras las llaman piedras del hambre. Aparecían en periodos de sequía y aguas bajas y servían como señal de desgracia. Según la versión de especialistas, la inscripción la dejó una persona llamada Fran Meyer antes de una inundación devastadora de hace 100 años, como advertencia a los descendientes. La piedra volvió a quedar a la vista, y los expertos señalaron que el nivel del agua había caído por debajo de referencias históricas. En historias así no hace falta mística. Basta con comprender que la naturaleza guarda memoria mejor que cualquier archivo, y a veces nos la muestra como una amenaza. Un buzo en el mar Mediterráneo nota un objeto parecido a una espada, lleno de conchas, óxido y crecimientos, como si el mar a propósito la hubiera vestido con una armadura. Saca el hallazgo y al principio no entiende qué sostiene. El metal está destruido, la forma no es clara. Pero después de la limpieza, aparecen detalles y signos que, según la leyenda del relato, vinculan la espada con una figura histórica, incluso con un nombre del nivel de Federico Barbarroja. Suena grandioso y discutible, sí, pero la escena es fuerte. Sacas del agua un arma que pudo haber estado junto a un hombre desaparecido en el caos de una guerra o de una emboscada. Y aquí funciona una regla simple. Cuanto menos respuesta exacta tenemos, más fuerte la fantasía dibuja sangre y destino. Los arqueólogos en Perú encontraron en una ladera un enorme dibujo de un gato, hecho con piedras. Desde el suelo parece un conjunto de líneas, pero desde arriba, como si se encendiera una segunda capa de realidad. El animal se revela completo, y entiendes la escala. Y entonces aparece el eco habitual de Internet. ¿Quién pudo hacer esto sin drones? ¿Cómo lo veían entero? ¿Quizá es una señal para alguien allá arriba? La parte oficial suele mantenerse en la tierra. Las culturas antiguas sabían trabajar con el relieve y la perspectiva. Pero incluso con la explicación más racional, queda la magia. La gente del pasado dejaba imágenes como si supiera que algún día alguien las miraría desde el cielo. Recientemente los arqueólogos anunciaron el hallazgo de una ciudad antigua en la parte norte de Perú, en la provincia de Barranca. Su antigüedad se estima en aproximadamente 3.500 años, y el nombre en los reportes suena como Peñico. Esta ciudad, según la versión de los investigadores, pudo ser un nodo comercial clave que conectaba comunidades costeras con los Andes e incluso con direcciones hacia la Amazonía. Y esto es lo sorprendente. Mientras estamos acostumbrados a pensar que las civilizaciones son Egipto, Mesopotamia, Asia, un par de puntos conocidos, aquí hay otro centro, otra red,
otro mundo, que vivía en paralelo. Descubrimientos así parecen ampliar el mapa de la humanidad y recuerdan, la historia no es lineal. Se parece a un bosque, con un montón de senderos que aún no hemos recorrido. Cuanto más miras estos hallazgos, más claro se vuelve una cosa. La humanidad no vivió una sola historia, sino miles, y la mayoría desaparecieron sin testigos. Las ciudades se iban bajo el agua, los templos los cubría el limo, los cuerpos los escondían como si tuvieran miedo de que regresaran, y los objetos, espadas, tablillas, estatuas, yacían en la oscuridad, hasta que una mano casual no los sacaba de vuelta a nuestro siglo. Si tienes tu propia versión de qué de esto es verdad y qué es una puesta en escena, escríbelo en los comentarios. Y si quieres continuación o algo parecido, entonces escribe sobre ello en los comentarios, dale like y suscríbete al canal Top Facts para recopilaciones de los hechos y videos más increíbles de todo Internet. Gracias por ver y mira los episodios increíbles anteriores.